Ya, vamos a empezar la clase de hoy. El último que vimos fue, analizamos estos valores, eh, que son como valores que típicamente han pesado los edificios por metro cuadrado, lo cual es muy útil, sobre todo para verificar los diseños, o sea, si uno está diseñando bien o mal, una forma rápida y certera de aproximar la cubicación que hacen los software, el ETABS, por ejemplo. Y también acá le estoy dando ya un dato que pueden usar para el diseño que ustedes van a hacer, de cuánto pesa la techumbre, porque las techumbres usualmente, sobre todo en este tipo de viviendas, ya sean edificios o casas, no llevan losa en el último piso, llevan techumbre liviana y eso normalmente no se considera como estructural, o sea, es autosoportante y pasa a ser un peso para los muros y las viviendas. Entonces, especificaciones para el control de la ejecución. Recomendaciones para controlar la ejecución desde el punto de vista de los detalles de construcción, o sea, las juntas de construcción, relleno de huecos, tratamiento de los materiales, empalme y anclajes de las barras de refuerzo, de la materialización de las instalaciones y de la mano de obra, entre otros. Eso son lo que son las especificaciones. Y una mala ejecución puede significar un deterioro en la resistencia y rigidez mayor que un 50%. O sea, una mala ejecución claramente también nos va a llevar rápidamente a una estructura deficiente. Y la albañilería, a diferencia de muchos de los diseños, al menos chilenos, porque tiene mucho muro, eh, una edificación de albañilería no tiene tanta redundancia de rigidez y de resistencia como lo tienen otras tipologías. Entonces, poco también para ganar el feeling de cuánto pesa la mala ejecución. Ahora, sobre todo acá en Chile, y eso es como una de las grandes diferencias entre la mano de obra latinoamericana, podemos ampliar un poco, y la de países industrializados, llámese Europa o Estados Unidos, está en la mano de obra. Ahí es donde radica, muchos de los defectos constructivos radican ahí. Por ejemplo, Eh, ¿quién me puede decir qué es lo que les llama la atención a esta imagen? ¿Está bien construido o no? ¿Qué opinan? Al menos yo veo que lleva un solo fierro vertical, no dicen ser dos. No, es uno. No, dos no, nunca he llevado, lleva uno. No, no va, no es con el acero. No es con el acero el problema. Entonces con el mortero, Sí, pero ¿cuál es el problema con el mortero? que los huecos no están bien llenados. La, la llaga y el tendel. La llaga del vertical, ¿te refieres? ¿Qué es para ti la llaga? Sí, Ya, ese. sí. Exactamente. Cuando uno posa el ladrillo, ya debería de estar a la espera acá, por ejemplo, en este ejemplo acá, ya debería haber mortero y ustedes lo posan contra el mortero de manera que ya haya una, se genere la unión entre ambos ladrillos en la junta vertical, ¿cierto? Vale recordar también que normalmente los ladrillos, cuando son cerámicos, incluso antes de posar, todavía se pasan rápido por agua o se mojan por encima para que no chupen tanto agua del mismo mortero. Y entonces, esto ya es un error, porque acá lo que vemos es que estas juntas verticales se van a rellenar a posteriori, y las buenas prácticas dictan que no es así. Lo otro es que una cosa que ustedes tienen que entender también que cuando uno posa el ladrillo, obviamente por el peso va a tender a desplazar mortero hacia afuera.
O sea, va a quedar como una baba que rebalsa la junta, acá. Eso normalmente después el albañil o la albañil en este caso, lo recoge con su espátula y se vuelve a usar, no se pierde. O sea, acá se nota. Se fijan que acá hay como una baba, que va a crecer cuando caiga este ladrillo, y después con los espátulas ustedes lo recogen y lo vuelven a usar. Acá de hecho ya se nota, acá ya se recogió, pero se nota, se fijan acá, que no está muy bien distribuido el mortero. Entonces, esto es un problema de calidad en la ejecución. Entonces, ¿cómo se previenen los problemas de la calidad en la ejecución? Bueno, la forma más efectiva de prevenirlo, obviamente, no sé qué pasó, la forma más efectiva de prevenirlo es obviamente calificando a las personas, o sea, enseñándoles, dándoles cursos, preocuparse de que estén bien instruidos y que por ende también sepan ejecutar bien el trabajo. Estados Unidos, por ejemplo, y Europa, yo creo que lo mencioné en uno de los módulos anteriores, manejan valores de resistencia mucho, mucho mayor a los nuestros. Y se debe a dos cosas. Uno, mejores morteros que manejan ellos, pero aparte, sobre todo, una mejor calidad de la ejecución. Así que la calidad de la ejecución también hace una gran, gran diferencia. Lo que se llama acá también la eh, mano calificada. A ver, mano, no, pues no. Trabajadores calificados, pero eso, bueno, eso calificado en el fondo. Entonces, por ejemplo, por ejemplo, no lo hemos visto, ¿cierto? No. Tenemos muros sin junta vertical y tenemos un muro con junta vertical. Acá tenemos dos ejemplos, ¿cierto? Y cuando ustedes lo ensayen a corte, o sea, con una carga lateral, ¿cierto? Esta falla se produjo por el corte, van a observar lo siguiente. Esto para ladrillos hechos a máquina, que el, este es sin la junta vertical. Si bien en la rigidez no es tan distinto, uno pudiese haber esperado mayores diferencias, yo hubiese esperado mayores, pero sí se nota que hay una resistencia última eh, muy, muy, se produce una gran diferencia de más del 40%, si ustedes se fijan. Acá tenemos 100, 140, o sea, tenemos una diferencia mayor al 50% por no haber ejecutado en las juntas verticales. Nuevamente, el mismo caso, pero con ladrillos de unidades artesanales. ¿Se fijan? Acá nuevamente sin rellenar y acá con rellenar. Obtenemos estas curvas. Y si se fijan, no solo tienen una gran, gran diferencia, nuevamente casi el doble en resistencia, sino que también yo creo que más del doble en cuanto a su rigidez. O sea, yo creo que se puede decir que el efecto es entre más malo es la unidad o menos resistente es la unidad, incluso más grande es la diferencia que ustedes generan en resistencia y en rigidez. Y por eso, bueno, por eso es que hay que evitar esto. Yo hace poco he estado en un proyecto donde mandé a demoler muros, porque, porque lo hicieron así. Yo llegué y ya estaba el muro elevado y estaban rellenando las juntas verticales. Y acá me preguntaron, ya, pero no hace la diferencia. Yo mostré este gráfico. ¿Hace la diferencia o no hace? Yo creo que sí la hacen. Y acá hay un ejemplo empírico. Así que ojo también con eso. Y otro de los daños que se observa mucho, menos yo diría que acá en Chile, estos son ejemplos en otros lados, les voy a explicar por qué en otros lados, pero una de las cosas que se observa son muchas veces asentamientos diferenciales. Eh, Igual acá en Chile yo creo que preparamos bien los suelos
y sobre todo en general tenemos buenos suelos, en general. Hacia el sur tal vez son menos, pero por ejemplo acá en la zona central la mayoría de nuestros suelos son gravas y las gravas tienen un buen comportamiento y como que evitan un poco este fenómeno de los asentamientos diferenciales. Pero cuando los suelos son malos, bastante malos, muy arcillosos, o hay mucho suelo vegetal, tienden a producirse esto y por ende también usar fundaciones de los muros adecuados, o sea que hay que usar fundaciones de los muros adecuados a las condiciones locales. Y de preferencia, y de hecho así se hace normalmente en las edificaciones de albañilería, fundaciones corridas o continuas, que se observa un poco acá, o sea, las fundaciones tienen que seguir la línea de los muros y en todos los muros. Y eso normalmente se hace acá y es así. Y obviamente evitar construir sobre arcilla expansible o arenas saturadas licuables. Ahora, esto es verdad no solo para la albañilería, esto también es para todo tipo de estructuras. No es aconsejable construir sobre arcillas expansibles o arenas saturadas licuables. ¿Cómo? Bueno, acá es muy obvio porque se ve que se hundió el edificio, se nota en la puerta, y hay una inclinación acá, y por eso se produjo este fenómeno. Ahora, este yo creo que es debido, de lo que me acuerdo, esto es debido a sismo. O sea, el sismo licuó el suelo y eso produjo la diferencia. Pero, por ejemplo, en este caso de Nueva Zelanda, de lo que me acuerdo, este caso es más bien un asentamiento estático, o sea, se produjo en el tiempo. Y se nota porque normalmente son fisuras que se generan acá en la parte más bien baja de los muros. Y con eso terminamos el módulo 3 y ya podemos empezar la próxima clase, el módulo 4.